Amén. Entonces, amados, damos las gracias al Eterno que nos permite poder unirnos el día de hoy a poder estudiar esta última clase de esta serie que se ha llamado Cruza el río Jordán, haciendo alusión a lo que significa ser hebreos, que es a lo que la Escritura nos ha llamado, que seamos hebreos, que seamos israelitas. Hebreos son aquellos que cruzan el río tal cual como siempre lo ha hecho el pueblo de Israel. Lo vemos desde su patriarca, ¿verdad? Desde Abraham, el cual cruzó desde Ur de los Caldeos el río Éufrates para poder llegar a la tierra que el Eterno le señaló. Y así como también Israel, al salir de Egipto, cruza el Mar Muerto para poder entrar a la tierra prometida desde el desierto, cruza el río Jordán. Y nosotros hacia allá vamos rumbo, hacia esa tierra prometida que el Eterno nos está dando. Entonces recapitulábamos, hermanos, que la primera clase fue acerca de una inducción a lo que es nuestra identidad en las escrituras y también una desintoxicación de paganerías y doctrinas de hombres que se nos fueron inculcadas. Así que luego continuamos con la clase número 2, que fue identidad desde la Torá, desde los primeros 5 libros de las escrituras. Luego tuvimos la clase del lunes pasado, no, del jueves pasado, identidad desde el Tanaj, donde abordamos todo lo que son los libros históricos, escritos y los profetas, ¿verdad? Donde veíamos que los profetas hablaban acerca de la restauración de Israel. Nunca se profetizó acerca de una iglesia gentil o de una iglesia cristiana que sería formada desde las naciones, sino que fue todo lo contrario, que desde las naciones se volvería a tomar a quién? Al pueblo de Israel. Así que hoy vamos a avanzar a la última clase de esta serie, que es identidad desde el Brit Hadachá, desde el pacto renovado, o desde el Nuevo Testamento, como muchos lo han querido llamar. Amén. También vamos a entender, hermanos, que desde la clase pasada veníamos anunciando que el fundamento para que Israel se vuelva a reunificar sus dos casas, los dos reinos divididos, puedan volver a ser uno, se iba a dar solamente si Yeshua, el Mesías, era Elohim, o para que algunos me entiendan, si Jesús era Dios. ¿Ok? Sabemos que dentro de las raíces hebreas, como se le ha denominado, eh, hay un movimiento muy grande en el cual señalan que Yeshua, que el Mesías no es Dios, y eso es una completa herejía. De hecho, los apóstoles decían, Pedro en detalle, decía de que en los últimos tiempos se blasfemaría al Adón que nos ha rescatado, a Yeshua. Y una de esas blasfemias muy grandes es que digan que él era un simple hombre. Y eso no fue así. Y ya dimos las bases en la clase pasada. Amén. Así que los que no pudieron ver la clase pasada puedan verlas. Están muy interesantes y con mucho sustento escritural. Y hoy día también vamos a partir viendo una pincelada con respecto a eso. Y vamos a entender cuál es la verdadera iglesia. ¿Acaso eh, Pedro fue el primer papa? ¿Acaso el Mesías fundó una religión? ¿Fundó el cristianismo? Vamos a ver eso, hermanos. Vamos a orar para poder pedir al Eterno que sea su Espíritu el que nos sea guiando en esta enseñanza el día de hoy. Amén. Como siempre, sus preguntas las pueden apuntar y al final las vamos a estar respondiendo a la luz de las Escrituras. Padre eterno, en esta hora estamos delante de tu presencia para poder agradecerte por esta oportunidad que nos das de poder congregarnos ya en esta cuarta clase de identidad Abacadosh. Esta serie que ya hemos dado por 2 o 3 veces, Padre eterno, con la cual tú nos has bendecido y has permitido que muchos puedan descubrir su identidad en las Escrituras. Padre eterno, te queremos pedir que nos seas ayudando, que nos seas ministrando, que seas tú el que nos enseñe en este día y podamos hacer todo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, amados. Vamos entonces a comenzar. La primera cita que vamos a ver el día de hoy es Lucas 2, del 8 al 10, donde se nos hace referencia a nuestro Mesías, a Yeshua.
Y dice así, había pastores en la misma región que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel de Adonai. Y la gloria de Adonai los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Adonai. ¿Ok? Entonces, uno de los factores claves que nosotros tenemos que comenzar a notar, amados hermanos, es acerca de quién sería este Mesías, quién sería Yeshua. Y en una primera instancia, a los pastores, ¿verdad?, que guardaban vigilias sobre su rebaño, lo cual es tremendamente profético también para los tiempos finales. Recordemos que la escritura no es lineal, sino que es cíclica, fue escrita en una mentalidad hebrea. Y hoy día nosotros sabemos de que Yeshua volverá ¿cuándo? En una fiesta de Yom Teruah, en una fiesta donde se toca el chofar, la gran trompeta. Por eso Pablo decía, y con trompeta de Elohim descenderá del cielo. ¿Y qué es lo que podemos notar? Podemos notar ángeles, al igual que en ese texto, donde dice, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Elohim, con trompeta de Dios, dicen las reinas valeras. Y también este texto lo vemos en Mateo 24, del versículo 29 al 31, donde dice que por los ángeles seríamos tomados y con trompeta de Elohim. Así que podemos ver también que el Mesías llegaría en una noche de vigilia, donde se guardaban vigilias. Y la fiesta de Yom Teruah es una fiesta de vigilias. Lo vemos en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, vemos cómo todo esto es tremendamente cíclico, hermanos, que así como el Mesías vino al mundo hace 2000 años atrás, así también volverá en un día de vigilias como lo es la fiesta de Yom Teruah, ¿ok? Así que entendamos lo que nos está diciendo en esta instancia. Está diciendo que Yeshua, que el Mesías, sería el Adonai y que él sería el Salvador, ¿ok? Esto es tremendamente notable, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que en el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 4, dice, el mismo Elohim, Yahweh, ¿qué es lo que está diciendo allí? No tendrán otro Dios aparte de mí, ni conocerán otro Salvador aparte de mí. ¿Cómo es posible que aquí estén haciendo un Salvador? ¿Otro Salvador acaso? No, por supuesto que no, sino que Yeshua es Elohim. Esa es la única explicación de por qué a él se le conoció como el Salvador incluso desde su nacimiento, porque así fue escrito. La semana pasada lo vimos en Zacarías, en Isaías, etc. Vamos a ver un segundo texto que también demuestra que el Mesías sí es el Salvador, que Yeshua es el Salvador. Entonces vinieron los samaritanos. Y ojo, que Samaria, ¿quién es? Es la capital, la semana pasada también lo vimos, es la capital de la casa de Efraín, de las 10 tribus del norte que se fueron a la dispersión. Entonces, los samaritanos vinieron a él. Nosotros hoy día, ¿quiénes somos? La casa de Efraín, representada también por Samaria, porque cuando en las escrituras se habla de la casa de Israel, la casa de Efraín, el palo de José, Samaria, etcétera, está haciendo relación a las 10 tribus que fueron dispersas por el mundo entero. Entonces, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Ahora, hay un texto que nos dice a nosotros, en que está escrito en las epístolas de Pedro, no recuerdo el versículo en este momento, que nos dice de que para Elohim, para el Eterno, un día es como 1000 años. Ahora, ¿cuántos días se quedó Yeshua con los samaritanos? 2 días. Esos 2 días representan los 2000 años que el Mesías ha estado con la casa de Efraín. Sabemos de que la casa de Yehudá, la casa de Judá, los judíos, que está compuesta por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, todavía no han reconocido al Mesías. No lo han podido hacer, no lo han visto, tienen un velo hasta el día de hoy. Eso significa que ellos han sido delegados, rechazados, que ya no son pueblos. No, no significa eso. Es un pacto aparte. Lo vimos también la semana pasada, que eso corresponde al pacto davídico.
que Elohim jamás abandonaría la casa de Judá por amor a David. Pero eso no significa que hayan sido en este momento en una especie de velo, es con lo que se encuentra que no han podido ver al Mesías hasta que lo vean venir en su resplandor, con su gloria. Así lo dice el libro de Zacarías. Mirarán a mí, a quien han traspasado. Entonces, estos 2 días que se representan los 2000 años que Yeshua ha estado con la casa de Efraín. Y dice así, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, ¿verdad? Oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mashiach. Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y ellas me conocen a mí. ¿Qué hicieron estos samaritanos que representan a la casa de Efraín? Le oyeron. Ellos han oído y vieron que él era el Salvador. Entonces, ¿qué decía Oseas? Oseas decía que no había ningún otro Salvador ni Dios aparte del Eterno, de Yahweh. Y ahora podemos ver que Yeshua se manifestó al mundo como el Salvador. Isaías 40, versículo 3, nos dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte, y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. ¿Ok? Entonces, la voz que clama en el desierto, ¿a quién le está preparando el camino? A Yahweh. ¿A quién? Al Elohim, a Yahweh. ¿Qué es lo que vemos entonces nosotros, amados hermanos, en el libro de Juan 1:22? Entonces, ¿quién eres? Le preguntan a Yohanan, el inversor, o a Juan Bautista. Le dicen, entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Adón. Les pregunto a ustedes, hermanos, pregúntense ustedes en su razonamiento. ¿Quién llegó en ese momento? El que llegó fue Yeshua, el Mesías. ¿Qué decía la profecía? Que Juan le prepararía camino a Yahweh, pero el que llega es Yeshua. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Bajo el único concepto que Yeshua sí es Elohim. Ahora, nuevamente, Juan 1:26, un par de versículos más abajo, dice, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aquí le está hablando a judíos, que ellos no estaban reconociendo al Mesías, a Yeshua. Y aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Eso nos confirma todavía más que Yeshua es a quien Juan el Bautista, Yohanan el inversor, le preparó el camino, y la profecía nos señala que le prepararía el camino a Yahweh. ¿Ok? Mateo 15:24. Y esto es fundamental. Yo sé que muchos ya lo han escuchado hasta el cansancio, este versículo, pero es necesario que lo analicemos una vez más. Dice así, y respondió él, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes componen la casa de Israel? Es la casa de Efraín, aquellas 10 tribus que se fueron cautivas a Asiria y luego se dispersaron por el mundo entero. De hecho, Oseas, la semana pasada lo veíamos y señalaba y decía, ahora Efraín es como una vasija rota en medio de las naciones, la cual nadie quiere. Es una torta que no fue volteada, o sea que estaba cruda, ¿ok? Entonces vemos que Yeshua, a quienes vino a buscar en su primera venida, fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dijo, yo vine a buscar a los judíos. No, no dijo eso. Yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es porque de la casa que Yahweh se ha divorciado es de la casa de Israel. Ezequiel 3:8, perdón, Ezequiel 3:8,
o Jeremías 3:8, lo vimos la semana pasada también, no lo recuerdo en este momento, Jeremías creo que es 3, o Ezequiel 3:8, nos dice que él le envió carta de divorcio a la casa de Efraín. Por eso el marido tenía que volver Jeremías. a Jeremías 3:8, que él tenía que volver a venir a buscar a esa novia, a esa mujer. Y lo vamos a ver también dentro de un ratito más. Pero entendamos, Yeshua, el Mesías, a quien vino a buscar fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y este es otro concepto que tenemos que entender. El título de ovejas solamente, amados míos, se le ha dado a Israel, a las 12 tribus en conjunto, tanto a la casa de Judá como a la casa de Efraín. Las ovejas en las escrituras solamente son representadas por Israel, no por una iglesia gentil, no por la iglesia cristiana, no por la iglesia católica, no por la iglesia luterana, etcétera, con todas las denominaciones que puedan existir. Solamente, amados míos, será dado a Israel. Vean tan solo desde Abel en adelante. ¿Quiénes han sido ellos? Pastores de ovejas en el desierto. Moshe lo fue. También vemos que Jacob lo fue. También vemos que los hijos de Jacob, los 12 patriarcas, fueron pastores de ovejas. El rey David fue pastor de ovejas. Y así pueden ustedes contemplar a lo largo de las escrituras. Los grandes hombres del pueblo de Israel eran pastores de ovejas. Entonces, esas ovejas perdidas corresponden en este momento al reino del norte, a las 10 tribus que se dispersaron por todo el mundo. Cuando continuamos analizando el texto en base a lo que son las ovejas, nos damos cuenta que en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 16, Yeshua le está hablando a los judíos. Les dice, además tengo otras ovejas que no están en este redil, o sea, otras ovejas que no son de la casa de Judá. También las debo traer. ¿A qué ovejas vino a buscar? A las ovejas de la casa de Israel. Le está hablando aquí a los de la casa de Judá. Él dice, sí, ustedes son mis ovejas, pero tengo otras que no están aquí, que tengo que ir a buscarlas. Eso está diciendo el Mesías. Y ellas escucharán mi voz. Recordemos, los samaritanos escucharon su voz y creyeron en él. Mis ovejas escuchan mi voz y me conocen, dice la palabra. Y habrá un solo rebaño, es decir, el redil de Judá se volvería a unir con el redil de la casa de Efraín o de la casa de Israel, que es lo mismo, y serían nuevamente un solo rebaño, ¿ok? Con un solo pastor. ¿Quién sería ese pastor? Yeshua. ¿Por qué los salmos dicen entonces, Yahweh es mi pastor, nada me faltará? ¿Verdad? Porque Yeshua es Yahweh, Yeshua sí es Elohim, ¿ok? Pero acá el contexto nos está mostrando de que Yeshua lo que vino a buscar es a la casa de Efraín para hacerla volver a su tierra y que nuevamente sea un solo rebaño con la casa de Judá. Y esto cumpliría la siguiente profecía, Oseas 1:11. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del desierto. ¡Qué gran día será! El día de Jezreel, cuando Elohim plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. ¿Ok? Qué maravilloso, ¿verdad, amados? Qué maravilloso es cómo Yeshua está diciendo, yo soy ese líder. Yo iré a buscar las ovejas de la casa de Israel, las traeré hacia acá, será nuevamente un solo redil junto con la casa de Judá, y yo seré su pastor, yo seré su líder. Él se está autoproclamando como el que ejecutaría y cumpliría esta profecía bíblica. Las profecías, amados, no dicen por ninguna parte, escúchelo bien, no dice por ninguna parte que el Mesías haría una nueva iglesia, que el Mesías haría una nueva religión, una nueva congregación, una nueva eclesía, una nueva cajal. No lo dice. Dice que él volvería a unir a la casa de Israel y a la casa de Judá, y eso solamente sería posible con su muerte y posterior resurrección. Yeshua es el Salvador. Oseas 13:4, ya lo veníamos parafraseando hace un rato atrás,
he sido Adonai, tu Elohim, dice acá, o Yahweh, tu Elohim, desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Y si ya vemos que a Yeshua se le reconoció como el Salvador del mundo, el Salvador del Jaolam, incluso en hebreo, el Salvador del mundo, y se escribió como, Él es el Salvador del mundo, ¿verdad? Pero en hebreo, la palabra el mundo es lo mismo que la eternidad. Depende del contexto, cómo la interpretamos. Pero Yeshua prácticamente lo que dijo allí fue, yo soy el Salvador de la eternidad, del Jaolam. Así como Él es la luz del mundo, Él es la luz eterna también significa. Por eso es tan importante conocer el contexto hebreo para identificar lo profunda que son las frases de Yeshua y cómo Él se manifiesta. Entonces, vemos que Yeshua es reconocido como Adonai, el Salvador del mundo. Su muerte y resurrección daría cumplimiento a lo que los profetas anunciaron. La casa de Israel puede volver a ser tomada en pacto y posteriormente ser nuevamente un reino junto con Judá. ¿Ok? Aquí no es que solamente los judíos son el pueblo de Elohim y nadie más. No, el pueblo de Elohim está constituido por 12 tribus, 10 de las cuales componen la casa de Israel y se fueron a la dispersión por el mundo entero, pero como ya vimos, está profetizado que se volverían a unir y Yeshua dijo, yo soy el que cumplirá esa profecía. Entonces, Yeshua es Yahweh, es Yud-Hei Vav-Hei. Lo vamos a ver en las escrituras. Juan 8:28. Y les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre también es una aseveración para identificarse como el Mesías. Eso lo pueden leer en Mateo capítulo 16, donde él le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que es Juan, otros dicen que es Elías. ¿Y quiénes creen ustedes que es? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías. Entonces, el Mesías es una aseveración hacia el Hijo del Hombre. Entonces está diciendo así Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, haciendo alusión al mismo, o entonces conoceréis que yo soy, ¿verdad? ¿A quién más se le dio a conocer así? ¿Acaso no fue a Moisés, el mismo eterno, el gran yo soy? Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 19:19 luego nos dice, escribió también Pilato un título. ¿Recuerdan el letrerito que le pusieron a Yeshua arriba en el madero? Bueno, dice así. También escribió también Pilato un título que puso sobre el madero, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿verdad? En hebreo decía Yeshua Hanos Rit Bemelech Hayaudim. Eso es muy importante y lo vamos a ver. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes, o sea, los saduceos de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. Ellos querían que cambiaran eso, porque lo que los judíos estaban viendo allí, amados míos, es el mismo nombre sagrado del Eterno. Lo que ellos vieron fue lo siguiente. Acá dice Yeshua, ¿verdad? Yeshua, Hanot Ri, Bemelech Ha Yaudim. Aquí está escrito en griego. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Acá está escrito en griego y aquí está escrito en latín. ¿Ok? Entonces, sinteticemos un poco más la imagen. Dice Yeshua, vean las letras celestes, Yeshua, Hanot Ri, Yeshua Nazareno, Bemelech, el rey de los judíos, Hayaudim. Entonces, si usted junta cada una de las principales letras, lo que los saduceos estaban viendo es esto. Yud Hei Vav Hei. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Que yo soy Yud Hei Vav Hei. Eso fue lo que él explayó en ese momento y esto fue lo que los judíos vieron. Y recapitulemos, cuando él dijo, conoceréis que yo soy Yud Hei Vav Hei,
le estaba hablando a los mismos judíos. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, amados, porque el fundamento, la base para que las 10 tribus dispersas de Israel hayan podido volver hacia Yeshua y sean nuevamente parte del pueblo del Eterno, el fundamento está en que Yeshua sí tiene que ser Elohim. ¿Ok? Ya lo vimos, la Torá dice que ningún hombre puede morir por los pecados de otros. Por eso que son tan herejes los que predican que Yeshua no es Elohim. Porque él, la palabra nos dice de que él, siendo Yahweh, no estimó ser igual a Yahweh, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose como un hombre. Era el mismo Elohim. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Es por eso que Elohim, muriendo, ¿verdad? En su carne, porque Elohim es espíritu, muriendo en su carne, pudo permitir que las 10 tribus dispersas pudiesen volver a ser tomadas por el marido. Ahora, veamos lo siguiente. Cuando Yeshua tomó vinagre, ¿verdad? Muchos recuerdan esa escena. En Juan 19:30, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y esto también nos deja algo muy importante, porque dentro del cristianismo se argumenta que el consumado es, significaría que hasta ahí llegó la ley, ¿verdad? Que hasta ahí llegó la Torá, que ya no hay que guardar los mandamientos, lo cual es una tergiversación del texto. Y nuevamente, por no conocer el fundamento hebreo, es que se cae en esa confusión, en ese error garrafal. La palabra lo que nos está diciendo es que cuando él hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. No dijo, hasta aquí llegó la ley. No, no dijo eso. Solamente dijo, consumado es. Eso es lo que está escrito. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el ruach, el espíritu, el aliento. Ahora, algo muy importante es que en el libro de Oseas, por eso es que es tan fundamental que conozcan el libro de Oseas, amados míos, dice en el capítulo 1, versículo 2 en adelante, cuando Adonai le habló por primera vez a Israel, por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo el pueblo se ha comportado como una prostituta al volverse contra Adonai y al rendir culto a otros dioses. ¿Ok? En resumidas cuentas, el Eterno le dice a Oseas, ve y cásate con una prostituta, y esa prostituta va a representar al pueblo de Israel, a la casa de Efraín, a las 10 tribus que se fueron en dispersión porque ellas se fueron prostituyendo. Ahora, dice el versículo 3, así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim, ella quedó embarazada y le dio a luz un hijo. De hecho, el nombre de cada uno de estos hijos es tremendamente relevante para lo que se sigue desencadenando en el pueblo. Uno se llamaba no eres mi pueblo, el otro sí eres mi pueblo, el otro Jezreel, etc. Entonces, ahí también hay mucho contenido profético que lo podemos ver otro día en una clase especial del libro de Oseas. Yo creo que va a hacer falta. Pero por mientras entiendan esto, que la prostituta que personifica a la casa de Efraín, a las 10 tribus del norte, se llama Gomer, ¿ok? Entonces, Yeshua lo que pronunció antes de morir fue el nombre de esa prostituta. ¿Por qué? Porque según el Strong en hebreo, la concordancia 1586 de la raíz 1584, que es gamar, significa terminado, consumarse, acabarse, cumplir. Cuando Yeshua exhaló el ruach luego de haber bebido vinagre, lo que él dijo fue gomer, que significa consumado es. ¿Ok? Yeshua pronunció el nombre de quien personificó la casa de Israel antes de morir. Él dijo, Gomer, consumado es. Otra de las parábolas las cuales nos presentó Yeshua fue la del hijo pródigo. Muchas veces la interpretamos de una manera muy superficial, amados míos. No digo que mal, sino que muy superficial, es mucho más profunda, ¿verdad? Yo recuerdo que dentro del cristianismo muchas veces la prediqué
como el momento en el que tú estás sirviendo al Eterno y luego dejas de servirle y te puedes ir al mundo por un tiempo y luego vuelves. El Padre te está llamando, el Padre te va a recibir, etcétera. De esa manera lo predicábamos, como el hijo que se había ido de la iglesia y que luego vuelve. Pero es mucho más profundo. Vamos a verlo en resumidas cuentas. Vemos que uno de los hijos se fue del lado de su padre, dándose a los deleites del mundo, incluso acabando por comer entre los cerdos. Ustedes saben que dentro de la Torá, el cerdo es un animal inmundo, ¿ok? Muchas veces los judíos le llamaban a los samaritanos o a los de la casa de Israel eh, perros, ¿verdad? Perros, incluso Yeshua dijo, los perrillos. ¿Y por qué? Porque también eran animales inmundos y de esa forma lo veían. Cuando Pedro ve el lienzo con los animales que eran inmundos y dice, Pedro mata y come, y Pedro dice, no, yo nunca he comido algo que sea inmundo, ¿verdad? Y luego Pedro va hacia la casa de Cornelio y dice, ahora entendí la visión. O sea que yo ya no le llamo inmundo a lo que el Eterno ha limpiado. Bueno, así el Eterno limpia a la casa de Israel, a la casa de Efraín, que en este momento está representada por el hijo pródigo. Entonces, acabando por comer entre los cerdos. Este personaje, o sea, este hijo pródigo personifica a Efraín, a la casa de Efraín. Pero también sabemos que tiene un hermano mayor. Y el hermano mayor se mantuvo en la casa de su padre, ¿verdad? Hoy día vemos que Judá está en el territorio santo. Ellos se mantienen allá. Entonces, el mayor se mantuvo en la casa de su padre. ¿Y qué es lo que sucede cuando vuelve a la casa de Efraín? Cuando el hijo pródigo vuelve, se pone celoso con el regreso de su hermano. Pablo, ¿qué decía? Ustedes moverán a celos a los que son de la circuncisión, a los que son de la casa de Judá. Serán movidos a celos. Y así lo estamos viendo a día de hoy, ¿verdad? Entonces, poniéndose celoso con el regreso de su hermano. Este personifica a la casa de Judá. Pero ¿cuál es el final de la historia? Finalmente se reúnen en un banquete y fiesta, la cual está representada por la fiesta de Sukkot, la séptima fiesta solemne de Levítico 23, que es una fiesta donde se come, se está alegre, se pasa bien, ¿verdad? Es una fiesta de gran regocijo, la vivimos el mes pasado, ¿verdad? O antes pasado, mejor dicho, y eso es lo que personifica ese momento. Ambos hermanos, como fue anunciado por los profetas, ambos hermanos se reunirían en la casa de su padre. Y eso fue lo que anuncian los profetas. Por eso es que tergiversamos tanto los textos bíblicos del Nuevo Testamento, sobre todo, porque, amados míos, no hemos aprendido de qué hablaron los profetas realmente. Y lo vengo repitiendo clase tras clase. Pablo dijo, Rab Shaul, ¿qué fue lo que dijo? Que nosotros tenemos que estar cimentados en los profetas y en los apóstoles. Y eso significa que tú sepas de qué hablaron ellos, que tú conozcas las escrituras. Y lo que los profetas anunciaron fue la restauración del reino de Israel, que el reino sería restaurado, que las dos casas que se dividieron volverían a unirse, que Efraín, que está dispersada por todo el mundo, volvería al Padre. Eso fue lo que se enseñó en los profetas. Eso fue lo que vino a hacer Yeshua, a hacer volver a la casa de Efraín. Y eso fue lo que predicaron también Pablo. Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 dice que se nos ha concedido el ministerio de la reconciliación. ¿Quién tendría que ser reconciliado? La casa de Efraín que está dispersa con el Padre. ¿A través de quién? A través de Yeshua HaMashiach. Ahora, ustedes han escuchado hablar en el Nuevo Testamento acerca de los griegos y los gentiles, ¿verdad? De hecho, muchos a día de hoy siguen diciendo yo soy un gentil, y eso es un error. Nosotros una vez que somos salvos ya no somos gentiles, y se lo voy a demostrar con las escrituras. Pero por mientras, eh, averiguo un texto, no tengo el versículo en este momento, pero hay un momento en el que Yeshua, el Mesías, dice, si tu hermano te hace una ofensa, solucionalo con él en privado,
Si ya no entendió, con testigos. Si no entendió, con testigos, delante de la asamblea. Y si no entendió delante de la asamblea, tenle como un gentil. O sea, tenlo como alguien que está fuera de pacto, tenlo como un pagano. De hecho, gentil, eso significa. Significa de las naciones, pagano, fuera de pacto. Eso significa la palabra gentil, que es de la raíz que es goyim, de una raíz más prometida como goy en hebreo. Eso significa ser gentil. Entonces, vamos a ver a quién se refieren las escrituras cuando nos habla de griegos y de gentiles. Juan 7, 33 al 35 dice, entonces Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Y nosotros siempre tenemos que identificar a quién le está hablando Yeshua, para que pongamos el texto en su contexto. Y en este momento él está hablando a los judíos. Le dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Hasta el día de hoy los judíos están buscando a su Mesías. Yeshua ya les dijo, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Pero vean lo que se preguntaron los judíos. Dijeron, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Es decir, la casa de Efraín se había dispersado tanto, había perdido tanto su identidad como israelitas, que ya le conocían como griegos, que los judíos le decían, ¿se irá a los griegos? A los dispersos, porque esa es la clave, los dispersos, las 10 tribus que se dispersaron, y enseñará a los griegos. Eso es lo que se estaban preguntando ellos. Por lo tanto, vemos que cuando Pablo, por ejemplo, dice en Hechos que él le enseñaba a judíos y a griegos en las sinagogas todos los días de Shabbat, se está refiriendo a que él enseñaba tanto a los de la casa de Judá y a los de la casa de Efraín en los días de Shabbat, en los días de reposo. Ahora, con respecto a los gentiles, que Pablo ocupa harto este término. Romanos 9, 24, 27 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Si aquí donde muchos sacan pecho y dicen, yo soy gentil, ven, ahí está, yo soy gentil. Pero nuevamente, hermanos, el contexto, dice así el versículo 25, como también en Oseas dice, está citando a Oseas, y Oseas es un libro escrito para la casa de Efraín. Y dice así, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. En ese momento en Oseas, ¿de quién está escribiendo esto? ¿Qué pueblo había sido divorciado del Eterno? La casa de Efraín, la casa de Israel. ¿Quién en ese momento ya no era pueblo del Eterno? Como lo dice en Jeremías 3:8. Le di carta de divorcio, ya no es mi esposa, ya no es mi pueblo. Fue lo que dijo el Eterno. ¿Ok? Entonces, cuando dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada, se está refiriendo que él volvería a tomar a la casa de Efraín, a quienes ya no eran su pueblo, los volvería a hacer parte de su pueblo. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Elohim viviente. También en Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Hoy día, ¿quién es ese remanente? ¿Quién es ese remanente? Del pueblo de Israel. La palabra nos dice en Apocalipsis 14:12 que los santos, los que son del pueblo santo, son los que guardan los mandamientos, los que guardan la Torá, la ley del Eterno, y tienen el testimonio de Yeshua. Reúnen dos cualidades. A lo largo de la historia, desde que comenzó la iglesia cristiana, la iglesia gentil, se dejó de guardar los mandamientos. Los apóstoles enseñaban a guardar la Torá, enseñaban a guardar los mandamientos. Prueba de eso es que Santiago, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 25, dice Santiago, pongan por obra la Torá de la libertad, la ley de la libertad, la perfecta ley, y no sean oidores olvidadizos de ellos.
Entonces, siempre los apóstoles enseñaron a guardar los mandamientos, siempre se enseñaron a guardar la Torá, las fiestas, los días de Shabbat. No sé si me escuchan, hermanos. Amén. Amén, se había pegado un poquito. Solo ¿Sí? se pegó un momentito, hermano. Ah, ok, ok. Pero recapitulando, lo que les decía es que los apóstoles siempre enseñaron a guardar los mandamientos. Y que cuando surge los padres de la iglesia, que ya eran gentiles, que no eran conocedores de la Torá, y desde ahí se desvirtúa todo el camino, desde ahí ya se dejó de guardar los mandamientos. Eso lo vimos en la primera clase. Pero en Apocalipsis se nos habla de una nueva generación que sí guarda los mandamientos del Eterno y que sí cree en Yeshua, que sí cree en el Mesías, que tiene la fe puesta en él. Apocalipsis 14:12. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y los que tienen el testimonio de Yeshua. Entonces, ¿quién es ese remanente salvo? Ese remanente somos nosotros que estamos el día de hoy. Y los miles de más que están todavía en el mundo, en sus respectivas congregaciones, que son parte de la casa de Efraín, que han abierto los ojos, que han salido de las religiones, que han dejado todo mandamiento de hombre, toda doctrina humana para poder guardar los mandamientos del Padre y seguir teniendo emuná, esa fe escritural en Yeshua. Esa fe que no significa, ah, sí, yo creo, no. Esa fe que significa creer, confiar y obedecer. Esa es la palabra fe, ese es su significado. Entonces, amados míos, ¿a quién Pablo le llamó gentiles? A la casa de Efraín. Semana pasada un hermano daba un buen ejemplo. Hay gentiles que son de las naciones y gentiles que se les llamó a los de la casa de Efraín. De hecho, la palabra dice en Oseas, ahora Efraín está entre las naciones, está mezclado entre las naciones, entre los gentiles está diciendo el texto. Entonces, tienen, hermanos míos, que abrir los ojos a su identidad, a que ya no son gentiles, sino que son de la casa de Efraín, que en un tiempo no eran pueblo y ahora son pueblo del Eterno, y su pueblo es uno, su pueblo se llama Israel, a quien fue dado los mandamientos, de quien hablaron los profetas, de quien hablan los escritos, a quien vino el Mesías, ya lo vimos, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por quien volverá el Mesías es Israel, y se lo voy a demostrar también. ¿Ok? Entonces, hermanos, seamos sabios en escudriñar las escrituras. Ahora en el contexto cultural del tiempo en el cual vivió Yeshua y predicaron los apóstoles, Efraín, la casa de Israel estaba tan dispersa que ya le conocían como griegos o como gentiles. Mateo 16, del 5 al 19. Y esto va para los que son católicos, amados míos, porque son los que están más aferrados a esta falsa doctrina. Y también para los cristianos que todavía creen que el Mesías fundó el cristianismo. No es así. Yeshua nunca fue cristiano. Pablo no fue cristiano. Ningún apóstol, amado mío, fue cristiano. Pedro no fue el primer papa, ¿ok? Vamos a ver las escrituras que se interpreten solas, tal cual como están. No les impongamos nada, interpretémoslas solamente como fueron escritas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del Sheol, ¿verdad? Esa era la traducción fidedigna del sepulcro, no prevalecerán contra ella. Ahora entendamos esto. Aquí no está diciendo Yeshua, tú eres Pedro y tú vas a ser la roca. No, el mismo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 8, Pedro está diciendo, y Yeshua es la roca. ¿Cómo entonces la roca también va a ser Pedro? Es imposible. Yeshua fue esa roca que dio de beber a la congregación de Israel en el desierto. Ahora veamos esto desde su lenguaje original, desde el griego, ¿ok?
Y vamos a ver dos palabras, que es la palabra edificaré y la palabra iglesia. O sea, aquí está diciendo yo edificaré. Así se tradujo hacia el español en la Reina Valera. Y la palabra edificar en griego, la concordancia 3618, significa oikodomeo, que significa reedificar. No significa yo edificaré. De hecho, lo vimos la semana pasada, que en el libro de Ezequiel está escrito, yo te reedificaré mi virginal Israel. Eso es lo que está cumpliendo Yeshua en este momento. Reedificar a la iglesia. No edificar, no construir, reedificarla. Lo que se había destruido, lo que se había dispersado, él lo volvería a reedificar. Y ahora veamos la palabra iglesia. En el Strong griego, 1577, es eclesía y significa asamblea, concurrencia, congregación. La que le dio la definición de iglesia como una institución, como una denominación, ha sido la Iglesia Católica y así se heredó hacia la Iglesia Cristiana. Y por cierto, ambas tienen la doctrina nicolaíta. La doctrina nicolaíta, que es una pirámide, ¿verdad? Donde está el pastor, los líderes, los obispos, las dorcas, las mujeres y los varones, y el líder de esto, el líder de esto otro. Eso es nicolaísmo. Y Yeshua dice en Apocalipsis, en la carta a las iglesias, que él aborrece la doctrina nicolaíta, las pirámides, las jerarquías hacia arriba. Eso él la aborrece. Y así están constituidas las iglesias. ¿Ok? Y algunos no, es que es por el orden, no es que tenemos... No, nosotros no vemos eso en las iglesias. Pablo nunca escribe, dirijo esta carta al líder de la iglesia de Tesalónica. No, dice a la iglesia de Tesalónica. Ah, pero es que habían ancianos a los que había que obedecer. Sí, pero los ancianos estaban al servicio de la comunidad, no sirviéndose de la comunidad. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Las jerarquías a Yeshua no le gustan. La palabra nos dice que Yahweh es la cabeza de Yeshua y que Yeshua es la cabeza de la iglesia. Cuando tú vas detrás de un líder, desatendiendo los mandamientos, desatendiendo lo que está escrito, por seguir a lo que la palabra que un líder simplemente te está diciendo, entonces estás deshonrando a tu cabeza, estás deshonrando al Mesías. Entonces aquí Yeshua lo que está diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, reedificaré mi asamblea, mi concurrencia, mi congregación. ¿Ok? Fácilmente pudo haber sido esas tres palabras, pero le pusieron iglesia en connotación de institución, una iglesia, la iglesia católica. Aquí se dice que Pedro es el primer papa, y no, hermanos. ¿Qué es lo que es la roca? Lo que Pedro acababa de decir, el fundamento que él dijo con sus labios, que Yeshua era el Mashiach, porque con su muerte las 10 tribus dispersas podrían volver a ser un solo reino junto con la casa de Judá. Ese es el gran fundamento. Esa es la roca que permite que la iglesia, que la congregación, que la asamblea sea reedificada, sea reunida, que la virginal Israel sea reedificada como está escrito en Ezequiel. ¿Ok? Y vamos a verlo. Congregación, iglesia. ¿Recuerdan al primer mártir? A Esteban, ¿verdad? Bueno, Esteban en su tesis dice lo siguiente, Hechos capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Aquí la palabra congregación es la misma, en griego es eclesía, pero aquí le pusieron congregación, no le pusieron iglesia, ¿verdad? Porque para ellos les perdería coherencia que Moisés haya estado en la iglesia, ¿verdad? Entonces, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, en la eclesía en el desierto, en la cajal en hebreo en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para quedarnos. Deuteronomio 23, versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahweh. ¿Qué palabra se ocupó acá? La palabra cajal. En el Strong, el hebreo,
6.951, que significa asamblea, congregación, iglesia. Es lo mismo. Yeshua no dijo, yo voy a crear una nueva iglesia, una nueva religión. No, yo reedificaré a la iglesia de Israel, a la asamblea de Israel, a la congregación de Israel. ¿Qué dijo a los judíos en Juan 10:16? Ustedes son un redil, pero tengo otras ovejas a las cuales iré a buscar y serán un solo rebaño con un solo pastor. ¿Y qué es lo que dijo anterior a eso? Yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la casa de Efraín. Entonces, hermanos, sinteticemos. Lo que Yeshua ha hecho con su muerte es permitir que las 10 tribus puedan volver a pacto con el Padre. Y de esta manera puedan ser nuevamente un reino, con las 12 tribus unidas nuevamente, con un solo rey, que será Yeshua en el reino mesiánico. Hechos 1 del 6 al 8. Indagamos un poco más. ¿Qué preguntaron los apóstoles antes de que Yeshua ascendiera? Veámoslo. Y cabe recalcar que es un momento importantísimo. Están viendo que su maestro, que su rabino, que el Mesías se les estaba yendo, estaba ascendiendo. ¿Y qué preguntaron ellos? Lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Qué es lo que iba a ser? Restaurado, reedificado, reunido el reino de Israel. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué dijo Yeshua? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esos son los moedim. La palabra tiempos es moedim o sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Y atención, porque este versículo que viene a continuación es muy revelador en base a todo lo que hemos estudiado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea. ¿Qué representa Jerusalén? Es la capital del Reino del Sur, es la capital de la casa de Judá. En toda Judea, en Samaria. ¿Qué es lo que es Samaria? Representa la capital del Reino de Israel, la casa del norte, la casa de Efraín, y hasta lo último de la tierra. ¿Hacia dónde se habían ido dispersos? Hacia los confines de la tierra. Deuteronomio 30 dice que Israel sería disperso hasta los confines de la tierra y que desde allí el Eterno los volvería a tomar. Ahora, vean ustedes, hermanos, en sus respectivos países, ¿dónde están? En los confines de la tierra. Vean a qué distancia están del pueblo de Israel. A qué distancia están de la tierra de Israel, mejor dicho. Esa tierra tan profanada que está a día de hoy. Tan basureada, tan llena de miseria, que no han respetado esa tierra santa. Yo estoy en Chile, en los confines de la tierra, el último país de Sudamérica. Entonces, amados míos, vean cómo las escrituras sí se cumplen. Israel sería dispersado a los confines de la tierra, pero Elohim, el Eterno, de allí te está tomando el día de hoy. Y tú tienes Amén. que oír su voz. Tienes que oír la voz de Yeshua, del buen pastor. El pastor a quien vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que vino a reedificar al reino de Israel. Aquí lo ven, hasta los mismos apóstoles sabían eso, que el reino sería reedificado. Efesios 2, del 11 al 13, dice así. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿cuándo fuiste gentil? En otro tiempo. Ya no te llames gentil. En otro tiempo fuiste gentil. En cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quién les llamaba gentiles? Los judíos, ya lo vimos. Les llamaba griegos, les llamaba gentiles. En aquel tiempo, o sea, cuando eras gentil, antes estabas sin el Mashiach, sin el Mesías. Entonces, ahora que sí tienes al Mesías, ya no puedes ser un gentil. Estabas, ¿qué? Alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora, en el Mashiach Yeshua,
vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido acercados. ¿De qué es lo que estaban lejos? El versículo anterior lo dice, de la ciudadanía de Israel. Ahora, ¿dónde estás? En la ciudadanía de Israel. ¿A través de quién? A través del Mesías. Efesios 2:19 dice, así que ya no son extranjeros, ya no eres gentil. Literalmente, hermano, la palabra te está diciendo que ya no eres gentil. Ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quién es el pueblo santo? El pueblo de Israel. Pablo está diciendo, los conciudadanos de los santos. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? La paciencia de los santos, aquellos que guardan la Torá y que tienen la fe puesta en Yeshua HaMashiach. Miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Por eso, alguien que está edificado en el fundamento de los profetas va a saber que los profetas nunca hablaron de que surgiría una iglesia cristiana, de que surgiría una iglesia católica, que surgiría una iglesia protestante, una iglesia mormona, etc. Nunca hablaron eso. Los profetas dijeron que el reino de Israel volvería a ser uno solo, que volvería a ser reunificada ambas casas de Israel y que tendrían una sola cabeza. ¿Y saben qué es lo que dice la Iglesia Católica con respecto a los profetas? Dicen, es que nosotros tenemos que leer las Escrituras con los lentes cristianos. Y eso no está en ninguna parte, hermanos. Incluso la palabra dice que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué es lo que dice el cristianismo protestante? Es que nosotros somos el Israel espiritual. Hermanos, el Israel espiritual no existe. Solamente un pueblo santo, que se llama Israel. Y nosotros somos parte de ese pueblo a través de Yeshua HaMashiach, el Mesías. ¿Y quién es la piedra del ángulo? Yeshua mismo. Las salutaciones lo dicen. ¿Cómo saludó Santiago? Dijo Santiago, siervo de Elohim y del Adón Yeshua HaMashiach. A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos a las 12 tribus, ¿verdad? A mí me gusta siempre en Shabbat, cuando publico algo, saludar a mis hermanos israelitas de las 12 tribus que están en la diáspora, que están en la dispersión. Saludos a ellos, tal cual como lo hacía el apóstol Santiago. ¿Ok? Entonces, hermanos míos, entendamos, las epístolas no fueron escritas a la iglesia cristiana. Si usted la lee como cristiano, no las va a entender. Es más, un cristiano que dice que ya la ley no hay que guardarla porque Cristo la clavó en la cruz, eso no es así. La palabra nos dice en el mismo libro de Santiago, Santiago 1:25, que pongamos por obra la perfecta Torá. Y después dice más adelante, la fe sin obra es muerta. Y en el capítulo 1, ¿qué nos está diciendo que pongamos por obra? La perfecta Torá. Es que la Torá es estar en esclavitud. ¿Qué dijo Santiago? La perfecta Torá, la de la libertad. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, fue libre al desierto, ¿para qué? Para servir al Eterno. Y en el desierto que se le dio la Torá. Cuando ellos ya estaban en la tierra prometida y dejaron de guardar los mandamientos, ¿qué es lo que pasó? Caían en esclavitud. Cuando la casa de Israel profanó el mandamiento de no servir dioses ajenos y cometió adulterio espiritual, ¿qué pasó? Cayó en esclavitud. Se fue esclava con los asirios. ¿Qué es lo que pasó con la casa de Judá cuando dejó de guardar el Shabbat, cuando dejó de guardar el año del jubileo, el año Shemitah? Se fue esclava a Babilonia. Entonces cuando Pablo dice, ustedes estén firmes en la libertad que les ha dado el Mesías, ¿de qué libertad está hablando? De la libertad del pecado. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es la transgresión a los mandamientos. Por eso Yeshua dijo, y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad que conoceremos? Salmos 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, y la verdad es la Torá. Yeshua dijo, conocerás la Torá,
Y esa Torá te hará libre. ¿De qué te hará libre? Del pecado. Porque en definición bíblica el pecado es transgredir la Torá del Padre. Miren cómo saluda a Pedro. Esto es primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados, a los dispersados, a los que los echaron de su patria, de la dispersión, que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Se dan cuenta, amados? Que las cartas incluso iban destinadas al pueblo de Israel que estaba en la dispersión. Algunos dirán, no, pero es que no todas las cartas, ¿verdad? Todas las cartas están destinadas. Saluda a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los parte del pueblo de Israel. Vean cada una de las salutaciones, cómo solamente hace referencia al pueblo de Israel. Ponga atención a lo siguiente. Con esto ya vamos a ir terminando. Apocalipsis 21, versículo del 9 al 13. Dice así. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré, ¿a quién? A la desposada, a la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Elohim, teniendo la gloria de Elohim, y su fulgor era semejante a una piedra, preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. ¡Wow! La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Es decir, cada una de sus puertas es para cada una de las tribus. Una puerta, una tribu. Qué raro, ¿verdad? Que la Nueva Jerusalén solamente tenga acceso a los hijos de Israel, porque Israel es la esposa del Cordero, las 12 tribus unidas. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. ¿Ok? Entonces, por esas puertas solamente, ¿quiénes pueden ingresar? Israelitas. Nada más y nada menos que israelitas. Cada uno por su tribu correspondiente. Los de Leví entrarán por Leví, los de Judá por la puerta de Judá, los de Efraín por Efraín, los de Benjamín por Benjamín, etc. Cada uno por su puerta correspondiente. No hay puerta para el cristiano, no hay puerta para el católico, para el mormón, para el pentecostal, para el asambleísta, para el musulmán, no hay puerta para ellos. Solamente hay puerta para los israelitas, para el pueblo del Eterno. Y ya lo decíamos en la clase pasada, hermanos, que la boda hebrea es cuando se compromete el hombre con su mujer, ¿verdad? Y el hombre va a preparar la morada. Y luego, mientras está preparando la morada, envía un mensajero hacia la mujer. Y le manda mensajes diciéndole cómo tienes que estar para el día que yo vuelva. Y la mujer espera al hombre, y un día llega el hombre y se anuncia con voces de júbilo, ¿verdad? Que ha llegado el novio. Y el novio la lleva a su morada. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Yeshua? Yeshua vino, se desposó con Israel nuevamente, ¿verdad? Luego de resucitar, pudo dar el fundamento para que Israel volviese a ser un solo pueblo, las 12 tribus. ¿Y qué es lo que dijo? Voy a ir a preparar la morada. Aquí está la morada que va a descender, la Nueva Jerusalén. Y tiene 12 puertas para cada una de las tribus. Entonces, Yeshua tiene un mensajero al igual que el novio, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Porque la palabra dijo, no les dejaré huérfanos, ¿verdad? Enviaré el Espíritu de la verdad y los guiará a toda verdad. ¿Cuál es esa verdad? La Torá. Ezequiel 36, 27. Yo derramaré mi espíritu en ustedes para que vivan guardando mi Torá, dice la profecía. Yeshua también lo dijo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, amados míos, que cada una de las puertas es para cada una de las tribus. Usted se preguntará ahora, ¿y yo cómo voy a saber por qué puerta tengo que entrar? Primero tiene que entender que es un israelita.
que ya siendo salvo a través de Yeshua, vuelves a entrar a pactos, como lo dice Efesios capítulo 2. Eres acercados a los pactos. ¿A qué pacto? Al nuevo pacto. ¿Qué dice el pacto? En Jeremías 31:33, y este es el pacto que haré con la casa de Israel, con los que estábamos dispersos. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su novio, y ellos serán mi novia. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim, su Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que Yeshua nos lleva a ese pacto, y lo que ahora nos corresponde a nosotros es comportarnos como novia y hacer lo que el mensajero nos dice, que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh, ¿a qué nos lleva? A la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Torá. Por eso es que solamente por esas puertas entrarán los israelitas que guarden los mandamientos y tengan la fe puesta en Yeshua. ¿Cómo usted sabrá por qué puerta tiene que entrar? Apocalipsis 2:17. Los que tienen oído, oigan lo que el Ruach, el mensajero, el Ruach, lo estábamos diciendo recién, está diciendo a las asambleas. Ignore el mesiánicos, eso está agregado en esta versión. A las asambleas, a las iglesias, a las Keilah. Aquel que prevalezca, le daré del maná escondido. También le daré una piedra blanca, en la que está escrito un nuevo nombre que nadie conoce excepto el que la recibe. En el contexto antiguo, esa piedra blanca era utilizada como un ticket de admisión para un evento importante. O sea, ¿qué nombre estará escrito en esa piedra? El nombre de tu tribu, para que al momento de tú entrar por la santa ciudad, sepas cuál es la puerta que te corresponde. Esto es tremendamente profético, amados míos. Esta clase, esta sesión, se ha llamado Cruza el río Jordán, para que pases a ser un hebreo a través de Yeshua, cruzando de muerte a vida. Los que están en pecados están muertos. ¿Qué es lo que es el pecado? La transgresión de los mandamientos. O sea, el que no guarda la Torah del Padre está muerto en vida, amados míos. La palabra dice, el alma que pecare, el alma que transgrede la Torah, esa morirá. ¿Qué nos ofrece Yeshua? Nos ofrece la vida eterna. Entonces, una de las hazañas importantes que registra el libro de Yehoshua, el libro de Josué, es que una vez que cruzaron el río Jordán, ¿qué es lo que se tomó de allí? Una piedra por cada tribu, ¿verdad? Una piedra por cada tribu. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo en el pectoral sacerdotal? Hoy día que Yeshua es nuestro Kohen Hadol, es nuestro sumo sacerdote, lleva una piedra en el pectoral por cada una de las tribus de Israel. Amén. Hoy día, hermanos, esa es la invitación. Que tú reconozcas tu identidad como un israelita, como un hebreo, como uno que ha cruzado de muerte a vida a través de Yeshua. Que por mucho tiempo, hermanos míos, nuestra identidad estuvo borrada. Estuvo borrada, y porque así también lo profetizó la palabra. Le dijo a Daniel, guarda las palabras de esta profecía hasta los tiempos del fin. Y allí se derramaría el don de ciencia, el don de conocimiento. Sería la Teshuvá. La Torá nos habla de una lluvia temprana, ¿verdad? Que cuando fue dada la Torá al pueblo de Israel, y una lluvia tardía, hoy día a los israelitas de la casa de Efraín, que estamos retornando a nuestra identidad, retornando a ser parte del pueblo santo. Entonces, hermanos, descubramos nuestra identidad según las Escrituras. La palabra no nos habla que somos cristianos, no nos habla que somos pentecostales, no nos habla que somos católicos, presbiterianos, etc. No, la palabra es para israelitas. Dice Pedro, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Elohim. Y ese título se le ha dado solamente a Israel. Recuerden, el Eterno es un Elohim inmutable, no es un Elohim que cambie de opinión. Creo que se ha pegado un poco, ¿verdad? ¿Me escuchan ahora? Sí, pero ya pasó. Ok. Pedro decía que somos un pueblo adquirido por Elohim, un linaje escogido, un real sacerdocio.
Y esos son solamente adjetivos para el pueblo de Israel. Que hoy día se te diga, sale el cristianismo, no quiere decir que tú renuncies a Dios o que renuncies a Cristo como todavía le estás llamando. No, no significa eso. Significa que descubras todavía lo muchísimo más grande que el Eterno te quiere mostrar. Que tú eres parte de su pueblo. Y la palabra dice, el que bendice a Israel será bendecido, el que le maldiga será maldecido. Así de maravilloso es el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno. Amén, amados míos, vamos a orar. Abacados, gracias te damos en esta hora, Padre Eterno, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos demuestras. Gracias te damos, Padre mío, porque tu enseñanza ha sido muy grande para nosotros, entendiendo nuestra identidad, entendiendo quiénes somos según las Escrituras. Abacados, te pedimos que cada uno de los corazones haya recibido esta semilla como buena tierra para que pueda germinar en ellos, dar fruto, Padre mío. Y fruto que da semilla para que este mensaje siga siendo propagado. Padre eterno, te pedimos que tu Ruach venga a nosotros, como está escrito en el libro de Ezequiel, y nos guíe a guardar tus mandamientos, nos guíe a tu Torá. Líbranos de caer en herejías que tienen hoy día muchas denominaciones, de todos ámbitos, Padre eterno. Que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que permanezcamos en la senda correcta. No desviarnos ni al judaísmo, ni al cristianismo, ni a ninguna otra denominación, Padre mío, sino que permanecer solamente en el camino, la verdad y la vida, la cual es Yeshua, y Yeshua es la Torah viviente. Padre mío, gracias te damos porque tú has sido bueno, porque tú nos has permitido cruzar este río Jordán. Toda honra y gloria te pertenece solamente a ti, bendecimos y exaltamos tu nombre solamente porque tú eres Elohim. Te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech de Israel, el Rey de Israel. Amén y amén, amados míos. Amén. Hermano Javier, yo quería